Cuando Fantine vio que vivía con su trabajo, tuvo un momento de alegría. Ganarse la vida honradamente, qué favor del cielo. Recobró verdaderamente el gusto del trabajo. Se compró un espejo, se regocijó de ver en él su juventud, sus hermosos cabellos, sus hermosos dientes. Olvidó muchas cosas, no pensó sino en Cosette y en el porvenir posible, y fue casi feliz. Alquiló un cuartito y lo amuebló de fiado sobre su trabajo futuro, resto de sus hábitos de desorden. No pudiendo decir que estaba casada, se guardó mucho, como lo hemos dejado entrever, de hablar de su pequeña hija. En un principio, como hemos visto, pagaba exactamente a los Thénardier y como no sabía más que firmar, para escribirles se veía obligada a valerse de un memorialista. Escribía con frecuencia, y esto se echó de ver. Empezóse a decir en voz baja en el taller de mujeres que Fantine escribía cartas y que tenía ciertas maneras. Nadie mejor para espiar las acciones de los demás que aquellos que nada tienen que ver con ellos. ¿Por qué ese caballero no viene sino al oscurecer? ¿Por qué el señor N no cuelga la llave en su respectivo clavo de la portería el jueves? ¿Por qué va siempre por calles extraviadas? ¿Por qué la señora se baja del coche de alquiler antes de llegar a la casa? ¿Por qué envía a buscar un cuadernillo de papel de cartas cuando tiene llena la papelera? Etcétera, etcétera. Existen seres que por saber el secreto de tales enigmas, que les son, por lo demás, perfectamente indiferentes, gastan más dinero, desperdician más tiempo y se toman más trabajo que costaría ejecutar 10 buenas acciones, y todo ello lo hacen gratuitamente, por placer, sin que su curiosidad reciba más paga que la curiosidad. Seguirán a este o a aquel días enteros, harán largas horas centinela en las esquinas, entre los árboles, de noche, con frío y con lluvia. Corromperán criados, emborracharán cocheros y lacayos, comprarán a la doncella, harán la adquisición de un portero. ¿Para qué? Para nada, por encarnizamiento de ver, de saber vidas ajenas, por pura comezón de murmurar. Y frecuentemente, conocidos estos secretos, publicados estos misterios, descubiertos estos enigmas a la luz del día, producen catástrofes, duelos, quiebras, ruinas de familia, existencias amargadas, con gran gozo de aquellos que lo han descubierto todo sin interés y por puro instinto. Cosa triste en verdad. Ciertas personas son malas únicamente por necesidad de hablar. Su palabra, conversación en la sala, habladuría en la antecámara, es como esas chimeneas que consumen pronto la leña. Necesitan mucho combustible, y el combustible es el prójimo. Observóse, pues, a Fantine. Añádase que más de una tenía envidia de sus cabellos rubios y de sus blancos dientes. Averiguóse que en el obrador, entre las demás, se volvía frecuentemente para enjugar una lágrima. Eran los momentos en que pensaba en su hija, y quizá también en el hombre a quien había amado. Es una obra dolorosa la de romper los sombríos lazos de lo pasado. Se descubrió también que escribía por lo menos 2 veces al mes, siempre con el mismo sobre, y que franqueaba las cartas. Consiguióse adquirir un sobre que decía: al señor Thénardier, mesonero en Montfermeil. Hízose hablar en la taberna al memorialista, viejo que no podía llenar su estómago de vino tinto sin desocupar su pecho de secretos. En una palabra, se supo que Fantine tenía un hijo, que debía ser una especie de hija. Hubo comadre que hizo el viaje a Montfermeil, habló a los Thénardier y dijo a su vuelta: mis 35 francos me ha costado, pero lo sé todo.
he visto a la criatura. La comadre que esto hizo era una gorgona, llamada señora Victurnien, guardiana y portera de la virtud de todo el mundo. La señora Victurnien, mujer de 56 años, tenía forrada la máscara de su fealdad con la máscara de la vejez, voz encabritada y espíritu capricante. Semejante vieja había sido joven, cosa admirable. En su juventud, en pleno 93, casó con un fraile escapado del claustro, con gorro colorado, y que pasó de los bernardinos a los jacobinos. Era flaca, seca, áspera, puntiaguda, espinosa, casi ponzoñosa, siempre acordándose de su fraile, de quien estaba viuda, y que la había domado y plegado mucho. Era una ortiga en que se advertía el rozamiento del hábito frailesco. Cuando la restauración se hizo devota, pero tan enérgicamente que los clerizontes le perdonaron su boda con el fraile. Poseía un pequeño patrimonio que había legado ruidosamente a una comunidad religiosa y estaba muy bien vista en el obispado de Arras. Esta tal señora Victurnien fue, pues, la que pasó a Montfermeil y volvió diciendo: he visto a la niña. Tantos pasos pidieron tiempo. Fantine llevaba ya un año en la fábrica cuando una mañana la sobrestante del obrador le entregó, de parte del señor alcalde, 50 francos, diciéndole que ya no formaba parte del taller y que el señor alcalde la invitaba a salir fuera del país. Esto ocurrió precisamente en el mismo mes en que los Thénardier, después de haber pedido 12 francos en lugar de 6, acababan de exigir 15 francos en vez de 12. Fantine quedó aterrada. No podía salir del pueblo. Debía el alquiler de la casa y de los muebles. 50 francos no eran bastantes para solventar estas deudas. Balbuceó algunas palabras de súplica, pero la sobrestante le dio a entender que tenía que salir inmediatamente del obrador. Por otra parte, Fantine no era más que una trabajadora mediana. Oprimida por la vergüenza más que por la desesperación, dejó el obrador y entró en su casa. Su falta era, pues, conocida por todos. No se sentía con fuerzas para decir una palabra. Aconsejáronla que viese al alcalde, pero no se atrevió. El alcalde le daba 50 francos porque era bueno, y la despedía porque era justo. Se sometió, pues, a su decreto. En cuanto al señor Magdalena, no supo nada de aquello. Tales son las combinaciones de que está llena la vida. El señor Magdalena no acostumbraba a entrar casi nunca en el taller de mujeres. Había puesto al frente de este obrador a una soltera vieja que le había proporcionado el cura, y tenía toda su confianza en aquella capataza, persona respetable verdaderamente, firme, equitativa, íntegra, llena de la caridad que consiste en dar, pero que no poseía en el mismo grado la caridad que consiste en comprender y en perdonar. El señor Magdalena delegaba en ella. Los mejores hombres se ven obligados ordinariamente a delegar su autoridad, en uso de la cual, y con la convicción de que obraba bien, la capataza instruyó el proceso, juzgó, condenó y ejecutó a Fantine. Respecto de los 50 francos, los dio de una cantidad que el señor Magdalena le confiaba para limosnas y socorros a las trabajadoras, de la que no daba cuenta. Fantine se ofreció como criada en la localidad y fue de casa en casa. Nadie la admitió. No había podido dejar el pueblo. El prendero, a quien debía los muebles, ¿qué muebles?, le dijo: si os marcháis os haré prender por ladrona. El propietario, a quien debía el alquiler, le dijo: sois joven y bonita, podéis pagar. Dividió los 50 francos entre el prendero y el propietario, devolvió a aquel las 3/4 partes de los muebles,
no quedándose más que con lo necesario, y se encontró sin trabajo, sin profesión, sin tener más que su cama y debiendo todavía sobre 100 francos. Púsose a coser camisas para los soldados de la guarnición, con lo que ganaba 12 sueldos al día. Su hija le costaba 10. Entonces fue cuando comenzó a pagar mal a los Thénardier. No obstante, una anciana que le encendía la luz cuando volvía de noche le enseñó el arte de vivir en la miseria. Detrás del vivir con poco hay el vivir con nada. Son 2 habitaciones, la primera oscura, la segunda tenebrosa. Fantine aprendió cómo se vive completamente sin fuego en el invierno, cómo se renuncia al pájaro que comía un maravedí de alpiste todos los días, cómo se hace de la saya manta y de la manta saya, cómo se ahorra la vela tomando la comida a la luz de la ventana de enfrente. Nadie conoce el partido que ciertos seres débiles que han envejecido en la miseria y en la honradez saben sacar de un cuarto. Llega esto hasta ser un talento. Fantine adquirió este sublime talento y recobró un poco de valor. En aquella época decía a una vecina: «Va, me digo yo, no durmiendo más que 5 horas y trabajando todo lo demás en la costura, siempre llegaré a ganar casi para pan. Además, cuando se está triste, se come menos. De modo que con los padecimientos, las inquietudes, un poco de pan por una parte y los pesares por otra, entre todo me alimentaré». En su miseria, haber tenido a su hija hubiese sido una extraña felicidad. Pensó en llevarla consigo, pero ¿para qué? Para hacerla participar de su desnudez. Además, debía a los Thénardier. ¿Cómo pagar? Y el viaje, ¿cómo costearlo?